Pues buenos días a todos por acudir a esta rueda de prensa de Aragón Teruel Existe. Comparezco hoy aquí para hablar de tres temas de sanidad importantes que se aprobaron en estas Cortes por unanimidad y que a día de hoy no se ha llevado a cabo. Vamos a solicitar que el Gobierno de Aragón no los ignore y los ejecute de manera inmediata. Primero, lo hacemos porque en este Parlamento se realiza trabajo que va más allá de un postureo político, de trabajar en plenos y en comisiones y de lanzar comunicaciones vacías. En estas Cortes se trabaja y cuando las proposiciones no de ley salen adelante, aprobadas por mayoría o por unanimidad, son el reflejo claro de la voluntad de los ciudadanos que nos han votado. Por eso quiero recordar hoy tres proposiciones que salieron adelante y que son fundamentales para vertebrar nuestro territorio y para que todos los aragoneses reciban una sanidad pública de calidad. La primera proposición no de ley es un plan que impulse la creación de vivienda en pequeños municipios destinada a personal sanitario, en especial en centros de salud de difícil cobertura. Esta medida serviría para, primero, favorecer la llegada de profesionales sanitarios en el medio rural y, además, facilitaría la conciliación de la vida familiar y laboral y, por tanto, mejoraría claramente la calidad de vida del personal sanitario, a la vez que reduciría los viajes diarios desde la capital hasta las localidades de centro de salud, que son viajes por motivos de trabajo y que representan tiempo, riesgo y esfuerzo y un coste añadido para los profesionales. La segunda proposición no de ley que se aprobó en estas mismas Cortes es la de equipar los consultorios rurales. Se aprobó ya hace un año y medio, es decir, el 16 de noviembre de 2023. Fue una proposición que se debatió en el Pleno de noviembre del 23. El debate permitió incluir enmiendas de otros grupos políticos y se trata básicamente de dotar a los consultorios locales que dependan del salud y que tengan una dotación actualizada y uniforme en cuanto a equipamiento sanitario, materiales para las urgencias y las emergencias. Esto es una propuesta básica, imprescindible, que se ha debatido en numerosas legislaturas, que se ha aprobado y no se lleva a cabo. Estamos hablando de más de 800 consultorios locales que dan seguridad a nuestra población. Estamos pidiendo que esa dotación sea a cargo de la Consejería de Sanidad y no a cargo de los ayuntamientos pequeños que tienen bajo presupuesto. Por lo tanto, se aprobó aquí por unanimidad, todos los grupos políticos nos pusimos de acuerdo y el Gobierno de Aragón lleva más de un año y medio sin llevar a cabo esta propuesta. Además, se pidió que se hiciera un inventario de todos los consultorios locales de la comunidad, de los medios materiales con los que se dispone, especialmente a aquellos que son imprescindibles para atender emergencias y urgencias. Por lo tanto, es un toque de atención a la Consejería de Sanidad para que lleve a cabo esta propuesta que todos todos los grupos políticos hemos aprobado. Y la tercera propuesta es sobre la mejora del equipamiento sanitario en el nuevo hospital de Teruel mediante la tan anhelada instalación de una unidad de radioterapia. Esta propuesta básica, imprescindible igualmente para la provincia de Teruel, fue aprobada en comisión por unanimidad. Se incorporaron también enmiendas al debate. Estamos hablando de un servicio básico como es una unidad de radioterapia para todos los enfermos de cáncer que se ven obligados a desplazarse a la ciudad de Zaragoza o a la ciudad de Valencia. Es una propuesta que también se aprobó en noviembre del 2023 y no se ha llevado a cabo. No es que no se haya llevado a cabo, es que ha transcurrido un año y medio y todavía no se ha adjudicado las obras del búnker del nuevo hospital de Teruel. Todavía no se han adjudicado. Entendemos que no hay una voluntad política, entendemos que no hay de verdad
diríamos, una petición formal, es imprescindible que se dote el Hospital de Teruel de radioterapia. Se ha presupuestado, no se ha ejecutado ese presupuesto. Consideramos que la Consejería de Sanidad está obligada a ejecutar de manera urgente y acelerada estas obras, porque la asistencia sanitaria merece primero un respeto, el trabajo de estas cortes también, y merece menos ruedas de prensa fake, como ruedas de prensa fake, como dio aquí el consejero Bancalero y el portavoz del Grupo Vox, Alejandro Nolasco, prometiendo este búnker de radioterapia para marzo del año 2026. Un búnker, como digo, que ni siquiera se ha adjudicado y que hemos denunciado desde Aragón Teruel Xiste en innumerables ocasiones. Hay que explicar a los aragoneses que una vez construido este búnker necesita 6 meses de pruebas, necesita que el Consejo de Seguridad Nuclear dé el visto bueno, una instalación de radioterapia que se acordó a través de una proposición no de ley de Aragón Teruel Xiste en el 23 de noviembre del 2023, es una instalación comprometida en los presupuestos del año 2024 mediante una enmienda de 2 millones de euros y que ahora, en el abril de 2025, el consejero Bancalero y el señor Nolasco lo anuncian como si fuese un nuevo acuerdo. Bueno, entendemos que para que todo esto no quede en papel mojado es necesario primero que se presenten los presupuestos del año 2025 y después se aprueben o se enmienden. Por lo tanto, pido seriedad al Gobierno de Aragón, que tenga en cuenta el mandato de estas Cortes, que tenga en cuenta las proposiciones no de ley que se aprueban por unanimidad y que se lleven a cabo. Para eso es imprescindible que este Gobierno, que el Gobierno del señor Azcón, presente los presupuestos, que todavía hay tiempo, que todavía es imprescindible y es necesario que el Gobierno de Aragón tenga unos presupuestos que desarrollen y potencien la sanidad en el medio rural. Así que espero que esta tarde en la comisión el consejero Bancalero escuche estas propuestas, porque creo que es una demanda y una petición justa con todos los aragoneses. Muchas gracias.